Buenos días, tardes o noches. Bueno, yo soy Ricardo Dorantes Ordóñez y les voy a hablar sobre la guerra chichimeca de 1550 a 1600 de Philip W. Powell. Bueno, el relato de este libro empieza con la victoria de Hernán Cortés sobre los aztecas, que fue una campaña que duró casi 2 años. Esta misma fue un triunfo diplomático más que con la espada. Ganaron mediante la astucia política que tenían con las características europeas del Renacimiento y de la época Maquiavela. Bueno, el triunfo de Hernán Cortés creó la ilusión de una superioridad europea sobre el indio guerrero. La guerra chichimeca empezó simultáneamente a la muerte de Hernán Cortés en 1547 y dando fin a la primera conquista mexicana. Durante casi 4 décadas, de 1550 a 1590, fue la guerra más prolongada de toda la historia de Norteamérica. Durante esta guerra hubo un primer enfrentamiento completo y constante de la civilización y el salvajismo que este contiene. Fueron los chichimecas. Los chichimecas eran una tribu y una nación nómada y seminómada del norte. Tenían una cultura primitiva, andaban desnudos, eran hombres valerosos, arqueros y maestros de la guerra, de súbitos ataques y retiradas. Estos nómadas constantemente luchaban entre sí, vivían y combatían en grupos pequeños, rancherías y casi sin caudillos discernibles o respetados. No había jefes de importante regional capaces de comprender, negociar o poner en vigor ningún tratado de paz con los capitanes generales o virreyes españoles. Bueno, estos resistían generalmente al cristianismo, ya que tenían su propia cultura y se negaban a adquirir una nueva religión. Posteriormente, los misioneros que venían a evangelizar al pueblo chichimeca fueron de poca ayuda, ya que estos trataban de pacificar a los chichimecas durante la mayor parte de la guerra de 40 años. Bueno, la guerra de los chichimecas inició la historia de los presidios en ranchos ganaderos y misiones como instituciones básicas de la frontera, acompañados por el establecimiento de alados defensivos y por organizaciones de caballeros, soldados y colonos. La emigración de una tierra de guerrera, confrontación y mezclas raciales creó nueve estirpas de gente de las zonas limítrofes, antepasados de los fronterizos que habían de venir después. En la Gran Chichimeca del siglo XVI, los establecimientos fronterizos fueron la génesis de lo que después sería llamado como las fronteras españolas. La gente de la frontera formada de la guerra se quedó protegiéndola por la única paz chichimeca de la década de 1590. Hicieron posible el avance hacia un nuevo México. Por otra parte, nos mencionan a Francisco Urdiñola, que fue el que perdió el contrato al ser falsamente culpado por 6 asesinatos. Entonces fue nombrado Juan de Oñate para mantener la guía de un nuevo México bajo una tutela española. En estas fronteras se dio una diversidad de sangres mezcladas, europeas, indias, africanas, difusas mezclas de culturas y de clases. Bueno, posteriormente muchos aristócratas indígenas llegaron procedentes del sur al mando de expedicionistas militares o de colonización bajo la soberanía castellana. También llegaron nuevas clases medias indias, así como trabajadores más ordinarios que avanzaban hacia el norte para mezclarse con los chichimecas. Bueno, con esto terminamos el prólogo, bueno, la primera parte y damos comienzo al primer capítulo. Bueno, el primer capítulo se llama Zacatecas. Bueno, con este comienza a finales del año de 1546 una pequeña banda de soldados y españoles acompañados de una fuerza numerosa de aliados indicios y por unos cuantos frailes franciscanos. Descubrieron toda la cordillera que contenía plantas, mucha lengua en el norte y en el oeste a la gran Ciudad de México.
El lugar descubierto fue llamado Zacatecas. Bueno, en este los indios nómadas no tenían fronteras, no se opusieron, una resistencia al avance de los pueblos cristianos y sedentarios para llegar al sur. El comercio y el desplazamiento fueron severamente limitados, ya que tenían técnicas tácticas bélicas muy eficaces. Y entre 1529 y 1536, Nuño de Guzmán asoló las tierras situadas del norte y al oeste de la capital hispano-azteca y formó una provincia llamada Nueva Galicia, donde aquí pronto se centró la religión de Guadalajara y Compostela. Bueno, después Coronado no encontró grandes riquezas ni reinos en el norte. Dentro de 1540 y 1542, las esperanzas comenzaron a desvanecerse y su fracaso condicionó con que el vigoroso intento de los indios por arrojar a los españoles de sus puestos avanzados en el norte de Nueva Galicia. Este conflicto llamado la Guerra del Mixto, que fue entre 1541 a 1542. Después se reveló una sorprendente fuerza bélica entre los tribeños seminómadas del norte de Guadalajara y los españoles, y sus aliados estuvieron a punto de ser vencidos en esta guerra. Bueno, posteriormente, hasta 1543, ningún español había efectuado una incursión verdadera o provechosa de la zona del norte de la meseta central. Bueno, el fracaso de Coronado y la casi derrota de la Guerra de los Mixtos dejaron el avance de las fronteras a manos de las propiedades del rancho y los misioneros. Después iniciaron una escala importante al principio de la década de 1540, la consolidación y la expansión de la nueva vida sedentaria a lo largo de las fronteras del sur de la tierra, de las tierras desconocidas, intentándose en las sierras orientales. Fue básicamente una obra de ganaderos y frailes, junto con los avances hacia el norte de algunos colonos indios. Durante los primeros años de la década, entró oficialmente en existencia una nueva provincia de los chichimecas, cuando ganaderos y misioneros avanzaron hacia el occidente, desde Querétaro hasta el norte de Michoacán y hacia al noroeste de Guadalajara. Posteriormente, la guerra de los chichimecas era una tierra peligrosa. Fue reconocido como un fuerte peligroso potencial para la línea de comunicaciones entre la Ciudad de México y Guadalajara. Bueno, posteriormente Mendoza llegó a plena edad, una línea de presidios con defensas fomentó el avance de colonos hacia el norte y ayudó a su protección, y consideraban las tierras pequeñas de grupos chichimeques que expresaron el deseo de erradicar la paz entre los españoles. Los favorecidos estaban obligados a presentar servicio militar u otra ayuda en este tiempo de crisis. Además, su prestigio como caudillos naturales hizo que los hombres verdaderos bastiones de la empresa y de los defensores de la frontera. El virrey tenía un interés en explotar las zonas. Bueno, posteriormente Jaramillo estaba autorizado para hacer una incursión en las tierras chichimecas, basadas en la información que había dado los indios de una propia provincia de Jilotepec. Se le ordenó no molestar a los aborígenes que pueden encontrar, debido a procurar atraerlos la fe cristiana y hacer un informe completo del virrey para que éste pudiera formular una política adecuada en sus relaciones con los pueblos del norte. En 1543 y 1544 se otorgaron las concesiones virreinales a las tierras de la nueva provincia de los chichimecas. Posteriormente, a finales de 1548, la justicia ya era un problema creciente y grave. La falta de un gobierno organizador durante 1549 y 1550 inició una nueva fase del desarrollo de Zacatecas. Informes de la existencia son las operaciones de Diego de Ibarra. En abril de 1550, un investigador pudo informar que habían 34 compañías o sociedades propietarias y operadoras de las minas de Zacatecas, con fundidoras y con una mano de obra de negros e indios libres. Las operaciones mineras estaban superando rápidamente la oferta de la mano de obra, y los operadores se hallaban en una competencia tan vigorosa entre ellos que la paga estaba subiendo hasta puntos que había tenido que fijar un salario máximo por los trabajadores libres.
Bueno, la carrera hacia Zacatecas ya se apogeó en 1549. Fue la primera gran estampide hacia el norte. La carrera hacia Zacatecas dejó tras una huella, una larga extremización del territorio, no colonizado ni explotado, pues los nuevos campos mineros estaban mucho más allá de los límites de la zona de población central conquistada e invadida por Cortés. Las carreteras abiertas por el nuevo tráfico entre los primeros establecimientos y los lejanos campos mineros no eran más que angostas líneas que cruzaban tierras desconocidas. Los caminos hacia el norte, la ruta del Plata hacia Zacatecas, eran demasiado débiles y traficaron una circunstancia por ello, eran excesivamente vulnerables a los ataques de los indios. Los caminos de la Plata pronto se convertían en campos de batalla. Y con esto terminamos el capítulo 1. Bueno, iniciamos el capítulo 2 con el nombre de los caminos de plata. Bueno, el descubrimiento de la plata de Zacatecas plantó un núcleo aislado de los colonizadores españoles, en medio de tierras y pueblos vastos y desconocidos. En él se manifestaban las necesidades de transporte. La nueva producción de plata requirió cambios bien definidos y fáciles de recurrir. Si se quería que el metal llegara con seguridad a las fundidoras del sur y que hace reales la contabilidad, los caminos se convirtieron en tangibles y más viables de la permanente introducción del hombre blanco en las tierras chichimecas. En Zacatecas procedía la mano de obra, la supervisión y las abstenencias de la explotación de las ventas de plata. En el centro de moneda de la capital del Virreinato y con el pueblo llegaba la flota española a Veracruz. Entre 1550 y 1555 el camino de Zacatecas mejoró lo suficiente para que le pudieran circular grandes carros, así como las carreteras más pequeñas que estaban en uso desde el principio de un auge de Zacatecas. Mendoza trató de mejorar los caminos importantes para un nuevo tránsito. A veces las casas comunales de los indios eran utilizadas como paradas. Se seguían otorgando licencias para la venta, siguiendo las rutas del tráfico del norte-sur. En los premios del auge argentino y feo, del norte gran parte de los transportes de los nuevos caminos reales dependió de las tradicionales tamamés. El sistema de tamamés continuó durante todo el siglo, pese a energéticas prohibiciones del gobierno. Posteriormente, la espalda del indio fue un medio de transporte básico para obtener las minas del norte hasta las crías del ganado y el uso difundido de los carros los disminuyó este primitivo uso de la fuerza humana. Se dio una recuta de las mulas. Los mercaderes indios desempeñaban el grueso del comercio cotidiano entre Zacatecas y las más cercanas fuentes de abastecimiento de la Nueva Galicia, y en Michoacán generalmente dependían reculas de las mulas. Por otro lado, la nación de Guamar de la Sierra de Guadalajara también inició depredaciones de gran escala alrededor de 1551. Se hallaba más cerca de los asentamientos españoles, especialmente de las nuevas estaciones ganaderas de sus primeros asaltos. Fueron contratados sitios y con no tránsitos de caminos. Todos esos ataques ocurrieron antes de que los españoles hicieran algo, concentrándose contra los chichimecas. El nuevo peligro obligó a los viajeros a formar vuelos mayores bajo la protección de jinetes armados. A unas 8 leguas de Guadalajara, los talianes seguían luchando contra los españoles en el resto de la guerra de Mixton. Todas las tierras fueron situadas más allá de ríos grandes, seguían siendo tierras de guerra. Los llanos chichimecas también estaban volviéndose tierras de guerra. Todo el borde interno de la guerra chichimeca se convirtió en peligrosas tierras de guerra para los españoles y para los aliados indios que buscaban trabajo, riquezas, comercio y hogares entre nuevas fronteras de plata. Concluimos el segundo capítulo y damos comienzo al tercer capítulo, que se llama Los Guerreros del Norte. Los españoles y sus aliados indios necesitaban 50 años cumplidos para lograr una pacificación general hacia los chichimecas.
en donde las fronteras de plata del siglo XVI, desde San Juan del Río y desde Guadalajara hasta Saltillo. Bueno, Chichimeca era el nombre designado a los tribeños del norte nativos de la zona de Sokusgada por la conquista cortesina. El nombre tiene una connotación despectiva que significa perro sucio o incivil. El nombre se distinguía utilizado durante toda la guerra. En la tira de guerra del siglo XVI, 4 naciones llamaron la atención de los españoles. Fueron los Pames, los Guamares, los Zacatecas y los Huachichiles. Llegaron a ser una base de la política y las acciones de los españoles. Realmente los Huachiles ocuparon el territorio más extenso, desde Saltillo hasta Santa Felipe, desde las tierras madres occidentales hasta Zacatecas. Fueron considerados como uno de los más bélicos y valientes. A veces tenían aliados temporales contra otras tribus. Su centro principal fue el campo minero y la ciudad de San Luis Potosí. El nombre que se les dio fue mexicanos, que significa cabeza pintura de rojo. Por tocadas de plumas rojas, botanillos y el cuerpo y cabello rojo. Habían encargados de develar la seguridad y evitar conflictos entre los indígenas. Alrededor del territorio se empezaron a crear conventos religiosos hechos de piedra sólida para evitar y defenderse de los ataques indígenas. Estos eran utilizados como bóvedas. Durante la fundación del León de los Negros y Mulatos, abundaron con todos los territorios y empleados como vaqueros. Debido a que la influencia del alcalde de origen mulato atrajo más y más negros y mulatos, y estos fueron adquiriendo tierras y esto irritaba a los españoles. Estos se quejaron y atacaron a los negros que estaban cometiendo crímenes ahí, y afortunadamente los negros huyeron y se pusieron a salvo de la discriminación y los ataques contra ellos. Conforme pasaba el tiempo, nuevos pueblos se establecieron en el territorio con el fin de crear comunidades y mantener una vida estable. Y con esto terminamos el capítulo 8 y nos da comienzo al capítulo 9. Con esto damos inicio al capítulo 5, que es una década indecisa. Bueno, aquí dentro de la política española, la guerra y la paz, en la frontera de los chichimecas, recibió una poderosa influencia durante la década de 1560 y 1570 por la exacerbada hostilidad chichimeca y el fracaso de los intentos del gobierno por apaciguar a los tribeños del norte. La actividad minera quedó casi paralizada por la gran pérdida de mulas, la falta de provisiones y la cercanía del peligro indio, y a partir de muchas personas que se fueron al sur en busca de seguridad. A partir del 26 de junio de 1561, las fundaciones de Zacatecas, el tesorero, el factor y el contador rogaron reiteradamente a la capital ahumada que como oficial más importante de la ciudad emprendieran una acción contra la amenaza india. Por otro lado, la pacificación lograda por la Ahumada resultó temporal. Fue el primer esfuerzo militar contra los chichimecas. Esto cortó con el flor del esfuerzo indígena de la Unión, que pudo haber reproducido una conglomeración a las proporciones de la guerra del mixto de 2 décadas antes. No se sabía aparentemente de una práctica que caracterizaba solo a los capitanes de una numerosa categoría que participaran en las luchas de la frontera. Los tratados de paz consistían en establecer a los españoles con los tepehuanos y los zacatecas, neutrales y de Sae y San Miguel, muestran que los españoles aún tenían esperanza en obtener mano de obra chichimeca si lograban apaciguar a los indios. La norma de la subyugación se vinieron enseguida por rápida una explotación de nuevas fuerzas de trabajo. Aún así, cuando los españoles avanzaban contra las rancherías y los chichimecas, por anticipado hacían sonar las trompetas, dejando escapar a los guerreros para tomar cautivos a las personas. Se habían hecho urgente una acción gubernamental para apaciguar la frontera chichimeca. Los zacatecos y chichihuiles lograron persuadir a otras tribus de que los cristianos eran cobardes y de que los chichimecas eran más valientes y mejor en lucha. Después de una campaña contra la Liga India, el capitán Ahumada escribió un informe completo
de la extensión territorial y tribal de la Confederación Chichimeca, pero se cree que se pudo relatarlo con exageración para llamar más la atención sobre sus logros. Ahumada indicó que todos los indios se encontraban en armas, incluyendo a los que se habían establecido en los caminos de México, Zacatecas, en forma de la paz. Por otro lado, los indios de San Miguel se dividieron en dos grupos principales. Uno iría hacia la para atacar al tráfico del camino y el otro se dirigiría al paraje de las Palmillas. Ahumada estaba completamente convencido de que si se venía a los chichimecas debían estar atemorizados. Las batallas comenzaron entre el año de 1561 y continuaron varios años, demostrando que el gobierno de la Nueva España no estaba capacitado para resolver los problemas de las fronteras y contaban con tan pocos recursos de armas que pudieron hacer más expediciones. Bueno, en el capítulo 9 nos habla sobre de cómo usaban los españoles a sus ayudantes indios. Había una consecuencia de licencias para los conquistadores indios. Para llevar esto poseían caballos y esto nos servía para dos propósitos: aumentar la eficiencia en la guerra y por otro lado, recompensarlo por el servicio militar prestado. Los troscos habían sido utilizados en las zonas de Querétaro e indudablemente eran parte de la fuerza del mismo jefe. Fernando de Tapia, más conocido como Conín, mantuvo en su bolsillo a 500 guerreros de arco y flecha para servir contra los chichimecas. Diego de Tapia, que también fue gobernante como su padre, y él siguió adelante con la política de su padre en Querétaro. Se extenderían hacia el norte y sus actividades de comercio y colonización debido a donde ser una gran organización. Fue un pueblo donde se dieron la tierra y el cultivo, la ganadería, y esto hizo que se dieran a notar y obtuvo mucha influencia sobre los demás, y al igual que su fama. Debido a que se aumentó su fama, también aumentaron las riquezas territoriales, hacia que lo mismo que ya se enfocó en la minería. Los indígenas combatieron e hicieron alianza con los españoles. Fueron exonerados solo la mitad de sus tributos durante un periodo de la guerra y un tercio del año siguiente. Los huachichiles y unos pocos españoles atacaron a los aborígenes de San Andrés, matando 30 y capturando 50 enemigos. Y con esto terminamos el capítulo 9. El capítulo 10 es un poco corto, ya que aquí nos habla sobre el clímax de las hostilidades. Bueno, con una fase de guerra, los hombres de la frontera querían legalizar la eliminación, o sea, matar a las personas, a los indígenas, así como la esclavitud perpetua de todos los chichimecas capturados. Hasta este momento, el gobierno del virrey no había concedido ni autorizado este tipo de guerra. Carrillo Dávila no conocía las fronteras de los chichimecas desde más de 30 años. Él, a lo largo de este tiempo, cumplió su función en distintos puestos y caudillos. Desde ser caudillo, capitán y soldado por 10 años. Y con esto damos comienzo al capítulo 11, que habla sobre los años decisivos entre 1585 y 1600. Durante esta época se hizo una copia del mandamiento que se dio para que los oficiales zacatecas no pagaran ninguna libranza para los gastos de guerra, sino que fuesen por la libranza del virrey. Ortiz Funemayor llevaba mucho tiempo como uno de los capitales más hábiles que establecían tratados de paz con los caudillos chichimecas en la región de San Luis Potosí. Él estableció la paz entre los chichimecas. Fue una pieza fundamental para lograr la paz. Villamanrique fue consecuente en torno de su posición antiesclavista, aunque en algunos casos excepcionales se autorizaban la esclavitud, como cuando se consideraba a los aborígenes realmente merecían este castigo. Hubo una situación donde se notificó que los 4 indios principales tlaxcaltecas que habían alterado a los demás, que no iban a ir a una posición a la población, ¿cómo se llama? Chichimeca, al menos que los tlaxcaltecas, con una propuesta de colonización entre los chichimecas, fue una medida de librarse de un obraje. Por otro lado, los franciscanos durante la evangelización no eran muy diligentes para aprender las lenguas indígenas y se peleaban demasiado con los seglares,
por asuntos indígenas en la ciudad, entre el pueblo del norte. Se intentó que los colonizadores fueran los jesuitas para la colonización de los aztecas, pero prefirieron a los franciscanos. Y con esto terminamos el capítulo 12 y penúltimo. Con el capítulo 12 habla sobre cómo se forjó la paz entre los pueblos chichimecas. Hubo la posesión del sitio donde se fundó el monasterio de los franciscanos en Charcas, y cuenta que los mixtecos fueron apegados con los macanas a los charcas del agua del venado. Esto se debió que la desconfianza que tenían los chichimecas por los frailes se tenía dentro de sus rancherías, y se llevaban a los niños para evangelizarles y establecerle una nueva religión, ya que a los chichimecas no les parecía correcto que se llevaran a sus niños y cambiaran totalmente su religión. Supone que Fray Francisco Franco fue informado sobre que los indios minerales que habían de dar tanta fama a San Luis Potosí. Él mismo convenció a los indios que mostraran las pepitas del capitán Miguel Caldera y se indicara su procedencia. El reconocimiento de las tierras señaladas a los huachichiles y de la población de San Sebastián, el agua del venado. Posteriormente el obispo de la Nueva Galicia, Gómez Maraver, expresó la misma idea precisamente al comenzar la guerra, pidiéndole que ordenara el obsequio del maíz, chile, frijol y los chichimecas que eran de la sierra, así como los paños y ropas. Tales regalos deberían ser apegados para los oficiales del Tesoro Real. Durante esta época existían los problemas de la pacificación y la colonización por los indios sedentarios. Habían folios donde se había dado cuenta del dinero y los abastos y distribuciones de las fronteras para pacificar a los chichimecas. Se tenía planeado una investigación general del programa Paz por Compra. También se dio una reintegración de las cuentas del Tesoro Real. Por otra parte, el carretero aparece en la tesorería de la Ciudad de México para adquirir y recibir las telas y paños que se debían entregar a las estaciones de la peteca del capitán Pegüero para su distribución de los habitantes chichimecas de San Luis Potosí. Estas prendas y telas fueron catalogadas en calidad y cantidad. Esto varió bastante. Todos estos bienes se deberían entregar en distintas partes del país, y a su vez a los capitanes Juan Pérez Masquite y Pedro de Ana, donde el material fabricado y transportado de los distintos específicos. En 1585 Miguel Caldera inició la campaña en la sierra occidental de la zona de Nayarit, y establecía que con las coras de la primera alianza, que sería el principio de la paz. Se dio cuenta que la diplomacia usaba en Occidente también podía dar resultados en el este. Esto con los huachichiles de la nación de su madre. La renovación de la milicia y las erogaciones de la corona a suma de la campaña antiesclavitud del virrey Márquez de Villamanrique, y prohibía terminadamente la esclavitud a los chichimecas. Esto hizo que los chichimecas se libraran de un trato desigual. De distintos puntos, los capitanes Rodrigo del Río de Loza y Juan Morlete apoyaron y siguieron la política de Caldera para pacificar a los indígenas. Se establecieron apareos agrícolas enseñando de la agricultura y la preparación religiosa y plena de la protección de las personas y sus derechos. A cambio debían renunciar a la guerra, aceptar las enseñanzas cristianas y afirmar su lealtad a la corona española. Esta medida se podía adoptar para la situación después de 40 años. Esto había cambiado. Entre las personas que habían logrado establecerse conquistadores e indígenas existía un deseo general de paz, y los chichimecas, por otra parte, estaban muy desgastados. En marzo de 1590, el virrey Luis de Velasco, hijo, nombró como cabeza de la nueva estrategia de la paz de los chichimecas a Miguel Caldera. Por último, la pacificación era lenta y difícil. Mezquitic y Tequispapan, dos de los centros huachichiles más importantes,
haber intentado las negaciones de la paz. Ya por último, todos estos esfuerzos por parte de los españoles lograron que los chichimecas se apaciguaron y entraran en paz contra contra los pueblos indígenas que los rodeaban. Con esto llegó el fin de la guerra chichimeca. Gracias, gracias por su atención y ya, es todo por mi parte.